Ahora bien, vamos con el ejercicio 3. El ejercicio 3 tiene que ver específicamente con lanzamiento de proyectiles. Y el enunciado del ejercicio dice: desde la azotea de un edificio de 40 metros de altura se lanza un objeto hacia arriba con una velocidad de 25 metros por segundo, formando un ángulo con la horizontal de 45 grados. Calcular A, cuánto tiempo tarda el objeto en tocar el suelo. B, cuál es la velocidad final del objeto justo antes de golpear el suelo. Y C, a qué distancia de la base del edificio cae el objeto. El primer paso es diagramar el movimiento. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Dibujar un edificio, indicar que mide 40 metros. En el punto rosado nos ubicamos, ¿verdad? Y lanzamos un objeto hacia arriba. El objeto sube hasta llegar a su punto de altura máxima y luego comienza a descender. Ese movimiento genera o forma allí un ángulo de 45 grados, ¿verdad? Con la azotea del edificio. Y observamos otros datos dentro de ese diagrama. Vemos la distancia total, que es la distancia que hay desde la base del edificio hasta el punto verde, que es el punto en el que cae el objeto. Esa sería la distancia total que ha recorrido ese objeto. Y además vemos otro dato que dice YT, que se considera significa que es la altura total que alcanza el objeto, que es desde la base del suelo donde está ubicado el edificio hasta el punto máximo donde llega ese objeto. Vámonos ahora con el paso 2, verificación de ecuaciones involucradas. Para ello volvemos a la guía pedagógica y volvemos a las mismas ecuaciones con las que hemos venido trabajando durante el ejercicio 1 y 2. Vemos para el eje X, la X igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo, y la velocidad en X en ese eje es velocidad inicial por el coseno del ángulo. Luego vamos con el eje Y, vemos que para Y es la velocidad inicial por el seno del ángulo más 0,5 la gravedad por el tiempo al cuadrado, y la velocidad en Y es la velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Esas son las ecuaciones que vamos a usar para resolver este ejercicio y son las mismas ecuaciones con las que hemos venido trabajando durante el ejercicio 1 y 2. Entonces pasemos al paso 3, solución. Comencemos. Lo primero que debemos calcular es cuánto tiempo tarda el objeto en tocar el suelo. Entonces, el tiempo que tarda el objeto en tocar el suelo es el tiempo que tarda en subir, llegar a la altura máxima y luego comenzar a descender hasta tocar el suelo. Ese tiempo lo vamos a calcular con la fórmula tiempo que sube, tiempo que tarda en subir, más el tiempo que tarda en caer. Para lo mismo vamos a utilizar la fórmula de BY. ¿Por qué? Porque justamente es en Y donde se ubica la altura del objeto, tanto subiendo, el movimiento del objeto, tanto subiendo como bajando. Entonces BY es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Y de allí es donde vamos a despejar tiempo, ¿sí? Entonces tenemos que tiempo de subida, ¿verdad? Allí la velocidad en Y es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque es justo en el instante cuando el objeto es lanzado y llega al punto de altura máxima, en unos instantes el objeto se detiene y comienza a bajar. Por lo tanto, justo en ese instante, si se pudiera lograr medir la velocidad que lleva el objeto, pues la velocidad sería 0 y comienza a descender. Entonces, como la velocidad en Y es igual a 0, nos queda que velocidad inicial por seno del ángulo es igual a menos gravedad por tiempo. De allí despejamos tiempo, la gravedad que está allí multiplicando pasa para el otro lado dividiendo. Entonces nos quedaría la ecuación tiempo en subida es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Sustituimos valores y sabemos que la velocidad inicial son 25 metros por segundo por el seno de 45 grados entre 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es una constante. Recuerden que la gravedad es una constante y vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. Tenemos entonces que 25 por el seno de 45 grados es igual a 17,6 metros por segundo entre 9,8 y nos da un tiempo de subida de 1,8 segundos. Es decir, el tiempo que tarda el objeto desde que es lanzado hasta que llega al punto de altura máxima va a ser 1,8 segundos. Luego tenemos que calcular el tiempo de caída.
El tiempo en caída, como solamente va a actuar en el eje Y, nuevamente tomamos la ecuación 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Allí no vamos a usar la velocidad, ¿verdad?, que estamos trabajando, no vamos a emplear la gravedad porque allí el cuerpo comienza a caer libremente y la velocidad en Y ya no existe. Entonces por eso es que vamos a tomar la fórmula Y es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. De ahí despejamos a tiempo. Entonces decimos, el 2 que está dividiendo pasa para el otro lado multiplicando y nos queda 2Y igual a gravedad por tiempo al cuadrado. Luego la gravedad que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo, entonces nos queda 2Y sobre gravedad igual a tiempo al cuadrado. Recordemos el despeje de ecuaciones, el exponente 2 pasa ahora en forma de raíz y nos queda tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2Y sobre gravedad. No conocemos a Y es la altura total. ¿Y quién es la altura total? La altura del edificio más la altura que logra el objeto. Entonces, ¿qué debemos? Ya sabemos cuál es la altura del edificio, sabemos que el edificio mide 40 metros. Ahora nos corresponde calcular la altura que logra el objeto en llegar al punto máximo. Y esa la vamos a calcular siguiendo la fórmula o la ecuación Y de objeto es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo más 0,5 la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero ¿cuál tiempo vamos a usar allí? El tiempo en subida, porque es la altura que logra el objeto en subir. Entonces tenemos Y del objeto es igual a 25, sustituyendo los valores, 25 metros por segundo por el seno de 45, por 1,8, que es el tiempo que logró el objeto en subir, más 0,5 menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad, por 1,8, que vuelve a ser el mismo tiempo de subida, pero al cuadrado. Si resolvemos nos da 25 por el seno de 45 por 1,8, 31,819 metros. Menos porque más de 0,5 menos 9,8 más por menos da menos 15,87 metros, hacemos la resta y la altura del objeto es de 15,93. Esa será la altura que logra el objeto en llegar a ese punto de altura máxima. Ahora sí, teniendo la altura que logra el objeto más la altura del edificio, entonces podemos resolver el tiempo en caída de ese objeto. Entonces tiempo en caída, raíz cuadrada de 2Y sobre G, y sustituyendo valores tendríamos 2 paréntesis 40 metros que mide el edificio más 15,93 metros, que es lo que el objeto sube, entre la constante de la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. Resolvemos, ¿verdad? Sumamos 40 más 15,93, multiplicamos por 2, lo que nos da ahí lo dividimos entre 9,8, nos da 11,41 segundos, porque metros se va con metros y quedaría segundos al cuadrado. Sacamos la raíz de 11,41, nos queda que el tiempo de caída es 3,37. El cuadrado de segundo se va con la raíz y nos queda 3,37 segundos. Ahora, ya tenemos el tiempo en el que sube, sabemos que es 1,8 segundos, más el tiempo en que cae, que es 3,37 segundos. Por lo tanto, podemos sumar y resolver el tiempo total, que serían 5,17 segundos. Esto quiere decir que el objeto tarda en subir y bajar 5,17 segundos. Pasamos entonces a la B. La B nos dice, la B en el ejercicio nos dice, ¿cuál es la velocidad del objeto justo antes de lograr tocar el suelo o llegar al suelo, ¿verdad? Vemos allí que la velocidad final entonces será igual a la velocidad en X más la velocidad en Y. Observemos, Bx, observamos allí un grafiquito pequeño, vemos que Bx sigue siendo horizontal. Y ahora la By, en vez de subir, ya la By comienza a bajar, porque hablamos de la velocidad final, es justo cuando va a tocar el suelo. Sumando esos dos vectores nos da la velocidad final. Entonces, para lo mismo debemos calcular a Bx, o sea, la componente en Bx y la componente en By. La componente en Bx, de acuerdo a las fórmulas que hicimos al inicio del ejercicio, es igual a velocidad inicial por coseno del ángulo. Sustituimos valores y decimos velocidad inicial es 25 metros por segundo por el coseno de 45. Eso nos da 17,67 metros sobre segundo. Luego hacemos lo mismo, pero ahora para By.
La fórmula de las componentes de BY es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo más la gravedad por el tiempo. Colocamos gravedad porque ya más gravedad porque ya el movimiento va a favor de la gravedad. Entonces la velocidad inicial allí es 0, porque como dice la nota allí, porque justo en el punto de altura máxima la velocidad es 0, como les decíamos anteriormente. Justo cuando el objeto alcanza la velocidad máxima, la altura máxima, es allí donde se para por unos segundos para comenzar a caer. Por lo tanto, ahí la velocidad es 0. Entonces nos quedaría que la componente BY es igual solamente a la gravedad por el tiempo. Sustituimos valores. 9,8 metros por segundo al cuadrado por 3,37 segundos. ¿De dónde sale ese tiempo? Pues es el tiempo en que logre el tiempo alcanzado por el objeto en caer, ¿verdad? El tiempo que usa el objeto en caer. 9,8 por 3,37 nos da 33,02 metros por segundo. Y ese será el valor de la componente en BY. Luego sumamos la velocidad final, es igual al componente BX más la componente BY. Y eso nos da un total de 50,69 metros por segundo. Es decir, que el objeto alcanza una velocidad final de 50,69 metros por segundo. Si observamos el inicio del ejercicio, la velocidad inicial es de 25 metros por segundo. Quiere decir que el objeto alcanza bajando el doble, ¿verdad? El doble de la velocidad inicial. Finalmente calculamos a qué distancia la base del edificio golpea el objeto el suelo. Y la fórmula para hacer eso sería la distancia total. Trabajamos con X porque si vemos el gráfico, el primer gráfico, el diagrama, vemos que es desde donde está el edificio hasta donde el objeto cae en el suelo. Entonces esa distancia justo no se da en el eje Y, sino se da en el eje X, en la horizontal. Entonces trabajaríamos con X total igual a la velocidad en X por el tiempo total. Entonces sacamos la velocidad, sustituimos valores, la velocidad en X son 17,32 metros por segundo por el tiempo total que son 5,17 segundos. Eso nos da, multiplicamos, nos da 89,55 metros, es decir, que el objeto logra desplazarse logra desplazar una distancia de 89,55 metros. Y con ello pues concluimos el ejercicio. Es bastante largo, pero es muy sencillo de realizar. La idea es repasarlo, verificarlo, ir analizando cada uno de los pasos y tratar de hacer los ejercicios que se proponen para poder poner en práctica lo que se les está orientando.